Sí. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Voy a pedir que por favor abra la escritura en el libro de Marcos. Vamos a observar el capítulo 10. Te invito a que te pongas de pie y juntos declaremos la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 14. Amén. Está escrito: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias porque una vez más tú nos das el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú sostienes nuestra vida cada día. Gracias, Padre. Clamamos a ti en este momento, rogándote que sea tu Santo Espíritu tocando nuestro corazón y abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir tu voluntad. Te suplicamos que tú nos pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Danos esa fortaleza, ese entendimiento, esa determinación que necesitamos para poder vivir tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacerles una pregunta. Bueno, dos. Levanten la mano los que son padres de familia, papá y mamá. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen todavía hijos solteros? Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, pues hoy Dios, el Señor, quiere que aprendamos algo muy importante nosotros los papás. Hoy el Señor nos dice: instruye a tu hijo desde pequeño. Instruye a tu hijo desde pequeño, ¿sí? Y es que ciertamente ser padre es un honor, un privilegio inmerecido. ¿Cuántas gracias y cuánta alabanza le debemos a Dios por ese honor que nos ha dado de poder tener la dicha de tener descendencia, de tener hijos? Y es que, siendo realmente sinceros, bueno, podemos observar que no todas las personas, no todos los seres humanos pueden tener hijos, ¿sí? Hay quienes en el corazón quisieran tener descendencia, ¿verdad?, con un anhelo fuerte, pero la voluntad de Dios es que no puedan tenerlo, ya sea el varón o ya sea la varona. Pero ¿saben una cosa? Lamentablemente, aunque está ese privilegio de tener hijos, hay algo terrible, que hay quienes, pudiendo tener hijos, no los quieren tener. Y peor aún, se atreven, ya teniendo a la criatura en su vientre, se atreven a quitarle la vida. Se atreven a llegar al aborto, que es un asesinato. Se atreven a destruir a ese ser que Dios en su misericordia ha puesto en sus vientres, porque ciertamente la vida está en manos de Dios y Él es el que la dispone. Sin embargo, según ellos, esto no les conviene. Tener un hijo
les afecta a sus derechos, le afecta a su cuerpo, dicen ellos, le afecta a su economía, a su salud, a su tiempo, a sus planes, a su vida, ¿sí? Y es por eso que dicen que tienen el derecho para destruir a ese ser que está en su cuerpo, a un ser inocente que está desarrollándose apenas en su vientre. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es tener un hijo? Vamos a ver el Salmo 127. Y vamos a observar el verso 3 y 4. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como dice, que los hijos son herencia de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios solamente puede dar. Un hijo jamás será un agravio. Por el contrario, es una hermosa bendición que Dios nos da. Y aunque ciertamente implica compromiso, responsabilidad, trabajo, esfuerzo, gastos, preocupaciones, angustias, y en algún momento pudiese darse también tristezas. Aún así, son una hermosa bendición. Gloria a Dios por el amén. Por lo cual, por recibir un hijo, por tener un hijo, hay motivos suficientes para el varón y aún para la varona, ¿sí?, para poder luchar y esforzarse en lograr un progreso. ¿Para qué? Para poderle dar a ese hijo lo que necesita y así suplir sus necesidades. Incluso hay quien piensa en darle lo que él no tuvo. Los hijos son herencia de Dios, bendición de Dios, que vienen a alegrar nuestra vida. Amén. Dios nos concede el privilegio de tenerlos, pero al concedernos ese privilegio, al recibirlos, estamos adquiriendo una enorme responsabilidad, sobre todo para el varón. ¿De qué? De cuidarlos y de educarlos, y sobre todo de instruirlos en el conocimiento de Dios. Porque eso, el conocimiento de Dios, es el todo del hombre. Se le puede dar a un hijo todo lo que necesite: alimento, vestido, estudios, dejarle como herencia casas, carros, aún dándoselos también en vida, ¿verdad? Dinero. Pero si no se le da el conocimiento de Dios, de amar a Dios, si no se le enseña su palabra, a obedecerla, si no se le enseña a amar con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su ser a Dios, y amar a su prójimo como a él mismo, no se le ha dado nada, por cuanto todas las cosas en este mundo son pasajeras. Lo eterno es en la gloria de Dios. Y Dios, en su inmenso amor y misericordia, quiere que todos alcancemos esa salvación para que estemos con Él eternamente. Cuando no se le ha enseñado cada día a buscar la presencia de Dios, cuando no se le ha enseñado a ese niño a ser lleno del Espíritu Santo, repito, no se le ha dado nada, aunque en el banco tenga una cuenta de millones a su nombre, no tienen nada. ¿Por qué? Porque lo que dignifica al hombre es
la llenura de Dios en su vida, la presencia de Dios en su vida, por cuanto sin Dios no somos nada, ni tenemos nada, ni podemos nada. Gloria a Dios por el amén. Vamos a verlo. Eclesiastés 12. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gloria al Señor. Pues bien, como vemos, ¿de qué le sirve al hombre tener todo lo que en el mundo hay? ¿De qué le sirve ganarse todo eso o tenerlo si, como dice la Escritura, va a perder su alma? ¿De qué le servirán 50, 70 o 100 años de tenerlo todo en este mundo si a cambio de eso pierde la gloria eterna al lado de Dios? Como que es una muy mala ecuación, ¿verdad? Es una muy mala cuenta. 100 años de tener todo en el mundo a cambio de toda la eternidad en la gloria de Dios. Marcos 8:36, ahí lo dice el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si va a perder su alma? Pero lamentablemente, hermanos, muchos padres de familia están tan ocupados en sus cosas, en su trabajo, en sus afanes, que no ponen atención en enseñar a sus hijos y hablarles de Dios. Y esto es porque lamentablemente la mayoría, ellos tampoco conocen a Dios, y nadie puede dar lo que no tiene. De tal forma entonces que es por eso que, observando al mundo, podemos ver qué daño tan grave hay en la niñez y en la juventud. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, todo lo que se está viendo que está sucediendo en ellos. Seguramente ustedes escuchan las noticias, ¿verdad? Podemos oír cosas horribles, cosas terribles que están sucediendo con los niños, con los adolescentes, y aún también cosas que ellos están haciendo. Niños que se han atrevido no solamente desde faltarle el respeto a sus padres, no obedecerlos, no honrarlos, hacer lo que les da su gana y pegarles tremendos corajes a sus papás. Va desde eso hasta quitarle la vida a otro niño o a sus mismos padres. Sí lo han oído, ¿verdad? Y jovencitos, porque no estamos hablando de personas adultas, niños de 12, 15 años, con pistola en mano, quitarle la vida a sus propios padres. Bien, ¿qué nos muestra esto? Que hace falta la instrucción de Dios en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Pero déjenme decirles algo más triste aún. Y esto es que, lamentablemente, no solamente en las personas del mundo está sucediendo esto. Tristemente también en los hogares que se dicen cristianos, esos padres que incluso llegan a asistir a las congregaciones, no están instruyendo a sus hijos en las cosas de Dios. Están igualmente ocupados en sus afanes, en su trabajo, en sus preocupaciones o en sus deleites, en sus cosas. Y no se están ocupando de dedicarles un tiempo especial para no solamente darles el vestido, el pan, el techo, sino darles el amor, la atención y sobre todo la instrucción de la palabra de Dios. No lo están haciendo.
A lo mejor en cierto momento les pudieran decir, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Pero déjenme decirles que eso es vano e inútil, porque hablan más los hechos que las palabras. Y si esas palabras no van acompañadas con el ejemplo, lo único que se está formando en los niños es una mentalidad convenenciera, una mentalidad voluble. Se les está enseñando a que los deberes y las cosas importantes solamente se hacen cuando convienen. Un ejemplo de ello es cuando le dicen al niño que no mienta. Y sin embargo, cuando tocan a la puerta y es el casero o alguien que viene a cobrar, le dicen al niño, dile que no estoy. ¿Qué es lo que se está formando en su mente? Un deber, pero convenenciero, voluble. De tal forma entonces que qué importante es esa instrucción. Pero llegan a pensar esos padres que bueno, como los llevan a la congregación, ahí está el ministerio de enseñanza a los niños. Ellos saben más de Dios que Él mismo. Así es que pues ellos les van a enseñar todo lo relacionado a Dios. Y dejan su deber, su obligación y su responsabilidad en manos de los profesores de niños. Déjenme decirles que ciertamente es un gozo y es un privilegio para nosotros los profesores el poder transmitir la palabra a los pequeños, pero no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad total es de los padres. Porque ¿qué tanto podremos influenciar al niño? 1 hora cada semana los domingos. 1 hora contra 111 horas de mala influencia que tiene el niño en la calle, en la escuela y tristemente también en su casa. 111 horas contra 1 hora. ¿Podrán llenarse plenamente del conocimiento de Dios? Es algo muy complicado. Por eso es que nosotros los profesores nos lamentamos mucho, de veras. Nos entristece ver a los niños cuando llegan, y repito, no hijos de personas que se acaban de congregar o que no conocen de Dios, no. Hijos de quienes se dicen cristianos. Los niños no saben orar, no les gusta alabar a Dios, se les hace molesto tomar las clases, se ve que vienen a fuerza, se sienten incómodos. Dices, ¿cómo es posible todo esto? Pero está sucediendo. ¿Por qué? Porque sus padres no están tomando verdaderamente esa responsabilidad de instruirlos, de hablarles, de decirles las grandezas de Dios, del amor y del poder infinito de nuestro Señor. Ahora bien, esta responsabilidad, como les decía, cae principalmente sobre el varón. El varón, como cabeza de familia, tiene que poner delante de Dios su tiempo y rogar que el Señor le dé esa sabiduría y ese entendimiento para que Él pueda transmitirle la palabra de Dios a sus niños, a su esposa, porque va a dar cuentas de su esposa y de sus hijos. Y la esposa tiene que reafirmar las enseñanzas del padre, ¿verdad? Pero ¿cuántos conflictos hay en muchos hogares? Porque bueno, lamentablemente no todos los matrimonios son ambos cristianos. Hay veces que nada más es cristiana la varona y el varón no, o al revés, ¿verdad? Pero sin importar esa situación, porque para Dios no hay imposible, basta con que el varón o la varona doble sus rodillas y de todo corazón suplique al Señor ese entendimiento y esa sabiduría para poder
darle no solamente palabras al niño, sino ejemplo, testimonio, para que ese niño pueda crecer verdaderamente como un hijo de Dios. Sí. Acabamos de leer la cita de Marcos 10, ¿verdad? Y vimos que esto le molesta realmente al Señor. Sí. Es algo que le molesta, le hiere, le enoja enormemente que alguien impida que los niños se acerquen a Él. Y déjenme decirles que impedir que alguien de los niños se acerque a Dios no es simplemente que que no los dejen tomar una Biblia. No. Todo aquel padre de familia y madre de familia que tenga hijos solteros, sean pequeños o sean grandes, que no se esté esforzando en transmitirle la palabra de Dios, repito, con ejemplo y con palabras, está impidiendo que ese jovencito, que ese niño o aún que ese joven se acerque a Dios. Lo está impidiendo. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad hablarle de Dios. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Dice, las repetirás a tus hijos estando en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pregunta: ¿cuántos están hablando en cada tiempo a sus hijos de la palabra de Dios? ¿Cuántos están obedeciendo a Dios en este caso? ¿Cuántos han establecido un altar familiar en el cual se reúne toda la familia para orar, para buscar la presencia de Dios, para escudriñar la palabra, para ver lo que el Señor nos muestra, para tomar en cuenta a todos y cada uno de los miembros de la familia, desde el más pequeño, que aunque sea pequeño y a lo mejor ni a la escuela va todavía, pero como miembro de la familia tiene derecho también a expresar su sentir, a ser tomado en cuenta y a que se ore por él y se le enseñe a buscar a Dios. Casi ninguno
se toma el tiempo para acercarse a su hijo o hija y hablar con él, para preguntarle cuál es su sentir, si tiene algún problema, qué le aqueja, qué le preocupa o qué cosa le da miedo. Pero sobre todo para hablar de las cosas de Dios. En determinado momento se pudiese llegar a platicar con los hijos, pero ¿sabe de qué se habla? De cosas simples y banales. Que cómo quedó el América Chivas, que cómo va la selección. Pero de lo fundamental, no. Hermanos, esto es muy serio. Y es a tal grado que vemos las consecuencias en el mundo, como ya lo dijimos. Lo que está sucediendo en la juventud y en la niñez es el problema de no hablar de Dios con ellos. Los hijos son la manifestación de lo que son los padres. Dios nos entrega una criatura perfecta y hermosa, una criatura inocente. Y como esa criatura vaya creciendo y se vaya formando su educación, su mentalidad, su corazón, eso depende de los papás. De tal manera que es una enorme responsabilidad. ¿Cómo se ha formado el niño? Muchos padres se quejan del carácter de los hijos, de sus actitudes, de sus desobediencias, pero no se dan cuenta que son reflejo de ellos mismos. Ahora, en determinado momento, hay padres que no corrigen a sus hijos porque hay una confusión en su mente. Su conciencia los acusa de que ellos han pecado y han hecho cosas graves a esa misma edad. Y por eso, pensando en eso, se revuelven sus pensamientos y no los corrigen. Inclusive, en determinado momento, cuando los hijos saben de los pecados de los padres, también se llega a presentar cierto chantaje o cierta rebeldía al decirles: tú hiciste lo mismo, ¿con qué cara me regañas? Pero esto no puede darse en quienes dicen ser cristianos, porque se supone que ya se arrepintieron, que pidieron perdón y que esa vida de pecado ha quedado enterrada, han muerto al viejo hombre. Si es que verdaderamente están viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios en una vida renovada en amor y en santidad. No puede darse eso. Pero quien sigue en su falla, en su error, en su pecado, ¿con qué cara podrá corregir a sus hijos? Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra versión más actual nos dice: educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Hermanos, si nosotros los padres no nos preocupamos por instruir a los niños en el conocimiento de Dios, téngalo por seguro que el mundo sí les va a enseñar a no buscar a Dios. Si no les instruimos y les mostramos con hechos, con testimonio, con ejemplo, que verdaderamente tememos a Dios, que no es un juego, que venir a la congregación no es un hobby, que venir a la congregación no es ir al club, o porque pues, no tengo nada que hacer el domingo y para sentirme bien y calmar la conciencia voy a congregarme, pero mi vida sigue siendo la misma entre semana. Si no estamos jugando realmente a ser cristianos, a la iglesita, entonces habrá de haber un verdadero temor en nuestro corazón de la enorme responsabilidad de qué estamos formando
¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Quiénes van a ser el día de mañana? Sí. Mateo 10, 21. Mateo, capítulo 10, versos 21 al 23. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay muchos que dicen que el Señor viene pronto, y ciertamente las señales ya se están dando. Todo lo que dice esta profecía se está cumpliendo. Los hijos contra los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos. Se está cumpliendo, hermano. Es por eso lo importante y lo peligroso que es el no instruir al niño en las cosas de Dios, porque de lo contrario va a crecer contaminado por el mundo y se va a destruir a sí mismo, va a destruir a otros y también, como dice la profecía, puede destruir a sus propios padres. Va a llegar la persecución a los cristianos, que muchos, por salvarse de esa persecución de los gobiernos impíos, van a entregar a sus propios padres y a sus propios hermanos. Y todo eso ya se está viendo. La terrible maldad ya está encima, hermanos. Otra de las profecías, Mateo 24, no lo busquen, nos dice que a consecuencia de la maldad el amor se va a enfriar. Ya no hay amor. La gente puede ver tirada a una persona y ahí la deja tirada. La puede ver desangrarse y ni siquiera se molestan en marcar para pedir una ambulancia. Es algo realmente muy fuerte. Bien. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos de lo que es que los padres no instruyan a los hijos en el conocimiento de Dios. Génesis 19, 1, 12 al 29 y 30 al 38 nos habla de Lot. Para los que ya han leído la Biblia, el libro del Génesis, recordarán que Lot era sobrino de Abraham y él era bendecido porque se fue con Abraham cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y que se fuera a otro lugar donde él le mostraría. Abraham, su enorme fe en el Señor, su obediencia y su temor a Dios, se veía en la bendición de él, de su protección sobre su vida. Y Lot sabía de Dios y recibía de las bendiciones por estar con Abraham. Llegaron a ser tan ricos en ganado, ¿verdad?, de todos los animales, que tuvieron problemas sus sirvientes, y entonces Abraham le dijo: mira, no vamos a pelear por las cosas, escoge tú donde quieres estar con tu ganado, y yo me voy a ir al otro lado. Entonces Lot ambiciosamente vio valles hermosos, de prados y bosques, lagunas, lagos y ríos, y dijo: yo voy para allá. Entonces Abraham dijo: correcto, yo me voy de este lado, al desierto. Lot puso sus ojos en lo material. ¿Por qué? Porque no había entendido que la bendición no está en lo que tienes ni en dónde estés. La bendición viene de Dios. De tal forma entonces que él se fue a esos valles preciosos. ¿Saben dónde eran esos valles preciosos? Sodoma y Gomorra. Cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra por la terrible depravación y asquerosidad que había ahí, de homosexualismo y lesbianismo, pederastía y todo lo demás,
Envió 2 ángeles a destruir, pero por amor a Abraham fue a sacar a Lot. Y cuando iba saliendo Lot, pues no había cumplido con la instrucción de Dios, no había instruido a su esposa en el temor a Dios, no había instruido a sus hijas en el temor a Dios, de tal forma entonces que cuando iban saliendo, los ángeles le dijeron, no volteen hacia atrás. Y la esposa volteó y se convirtió en una estatua de sal. Ahí mismo murió. Lot siguió con sus 2 hijas, lo sacaron porque no podían avanzar, lo sacaron los ángeles, y Lot se fue hacia una cueva, y ahí estuvo un tiempo con sus 2 hijas. La influencia del mundo en estas muchachas que no recibieron instrucción de Dios, ¿saben qué provocó? Que la mayor le dijera a la menor, ya se ha destruido los pueblos donde vivíamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Cómo vamos a tener descendencia? ¿Sabes qué? Vamos a embriagar a nuestro padre y primero me acuesto yo con él y después te acuestas tú para tener descendencia. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Y Lot sabía de Dios. Así sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que tuvieron descendencia. Sus hijos son los inicios de pueblos que después Dios destruyó por su maldad. De los moabitas y de los amonitas son los hijos que tuvieron con su padre. Otro ejemplo de quien no instruyó a sus hijos es el sacerdote Elí. Primera de Samuel 2, 22, 34, 3, 11 y 14. Un sacerdote, una persona consagrada a Dios, una persona que servía en el templo a Dios, como hijo de la tribu de Leví, sus hijos también sacerdotes, ¿saben qué hacían? Pecaban, inducían al pueblo al pecado, porque se acostaban con las mujeres que iban supuestamente a orar. Imagínense qué terrible maldad. Dios le envió un profeta y le dijo que se arrepintiera y que reprendiera a sus hijos. ¿Y saben lo que decía Elí? Hijos, no está bien lo que hacen, no hagan eso, eso es muy malo. Dios estaba ya preparando un profeta, un hombre verdaderamente temeroso de él, a Samuel. Y siendo aún niño, ese niño pequeño, temeroso de Dios, Dios le habló y le dijo lo que le iba a suceder a Elí y a sus hijos. Al siguiente día de cuando se lo dijo Dios, Elí lo llamó y le dijo, dime lo que te dijo Dios. No se lo quería decir, pero como insistió le dijo, Dios dice que va a acabar con tus hijos por su maldad. ¿Creen que hizo algo? ¿Saben lo que dijo Elí? Pues Él es Dios, hágase su voluntad. Imagínense qué conciencia de alguien que dice conocer a Dios, pero que realmente no lo ama con todo su corazón, porque prefiere el amor de sus hijos o el supuesto amor que dice tener por sus hijos, en lugar de hacer lo que Dios manda. ¿Qué dice el Señor? El que ama más a padre, a madre, a hijos, a hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Y lamentablemente muchos prefieren que su hijo no se incomode, que sus hijos no se sientan mal, antes que corregirlos y instruirlos verdaderamente en la palabra de Dios. Ahora, no se trata de traer a los niños a punta de garrotazos, no, pero tampoco de hacerse de la vista gorda y dejarlos que crezcan a como quieran y que hagan lo que quieran. Hermanos, Hebreos 12 nos habla, Hebreos 12, 5 al 8. Y 11 nos habla de que Dios es amor. Lo sabemos perfectamente, cuán grande es su amor. Pero ese amor es perfecto, es divino, y el amor
es justo, de tal forma que Él nos dice ahí que Él al que ama corrige y azota al que recibe como hijo. El amor no es solapamiento, el amor no es consentimiento del pecado. Nadie puede tener un mayor amor que el de Dios. Y sin embargo, Dios en su grande amor y misericordia nos corrige y nos azota. Hay una palabra en Proverbios que dice que el hijo consentido va a avergonzar a su padre algún día. A Dios nadie lo va a avergonzar, porque Dios no tiene hijos consentidos. Aquel que no ha recibido corrección, que no ha pasado por pruebas y tribulaciones, cuidado, porque ahí mismo también dice que quien no es corregido es porque no tiene padre, y el que no tiene padre suena muy fuerte, pero es un bastardo. Qué importante es la corrección, el pasar por ese horno de fuego que prueba la fe y prueba nuestro verdadero amor a Dios, pero sobre todo nos hace concientizar quiénes somos y cómo estamos. De tal forma entonces que Dios nos llama a que instruyamos verdaderamente a nuestros hijos. Sí. Proverbios 19:18 nos dice que no nos apresuremos a destruirlos, que los corrijamos, pero con amor y justicia. Proverbios 23:13 al 14 nos dice que la vara va a salvar de la muerte al niño o al muchacho. No le hace daño la vara cuando es en amor y en justicia. Efesios 6:4, ahí nuevamente vuelve a repetir el Señor que para los hijos hay una hermosa promesa, que si honran a sus padres y los obedecen, los respetan, serán de larga vida en la tierra. Y como ya hemos visto, una cosa es honrar y otra cosa es obedecer. Honrar es respetar. Obedecer es hacer lo que se les dice. Pero muchos necesitan la vara o los regaños para poder hacer las cosas. Y si lo hacen de mala gana, rezongando, faltando el respeto. Eso no es honrar. Pero de todo eso es responsable el varón y la varona. Porque no ha pedido la sabiduría de Dios para saber instruir a sus hijos. Hay mucha gente que dice, pues es que no hay escuelas para padres. ¿En dónde vamos a estudiar para ser papá o para ser mamá? Sí hay escuela, y es la palabra de Dios. Pero se necesita tener el temor a Dios y la verdadera disposición para esforzarse en educar a sus hijos. Y no importa que tengan 20 o 30 años, mientras no salgan de ese techo, no se casen, como dice el Señor, y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Mientras no sean casados, están bajo la cobertura, la responsabilidad y el deber y el cuidado de los padres, así tengan la edad que tengan. Y no importa la edad, si lo amerita, también con edad adulta pueden recibir la vara. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. Para mucha gente hablar de vara es hablar de trogloditas, cosas pasadas y viejas. Pero las generaciones de más de 50 y 60 años sabemos perfectamente qué bien nos hizo esos chanclazos, esos cuerazos y esas cosas que llegamos a recibir de nuestros padres para quitarnos las ideas equivocadas. ¿Qué se pone a un arbolito para que no se vaya chueco cuando va creciendo? ¿Perdón? Una varita. Hasta la naturaleza nos enseña lo que tenemos que hacer. La varita va a salvar de la muerte a los hijos. Pero mucha gente prefiere no pegarle porque, ay, le duele mucho, le duele más a la mamá o al papá pegarle al hijo.
pero cuando venga la calamidad y la destrucción sobre su hijo, le va a doler más. ¿Cómo va a acabar su hijo? ¿En las drogas? ¿En la prostitución? ¿En la depravación? ¿O en la muerte? Entonces ahí sí va a ser realmente un dolor. Voy a presentarles un video. Es algo que ha venido a darnos alegría a la familia. Les voy a pedir a mis hermanos de audio, por favor. ¿Sale? Tú me vas a leer la historia. A ver. A Jesús Le pusieron una corona espina y se burlaron de él. La mete lo calaron en una cruz Habla fuerte. Ajá. ¿Vas bien? y la pusieron tus órdenes. Ajá. Jesús sabía la mete. Ajá. Una muerte muy horrible en la y cruz. Jesús finalmente. Luciana mucho por eso en cruz. Ajá, sí. ¿Después qué pasó? Un hombre muy rico que se llama Jorge de Armitea, dejó que atarlaran a Jesús en una tumba vacía que tenía ahí. Ajá. Y Muy cada bien. sorpresa, la tumba estaba vacía. Así que Ah, no, así que. Vieron Ajá. que por unas frenas Ajá. y lo pusieron en la tumba vacía. Todo lo que día Jesús había Muerto. Ajá. metido por la cepe y sus amigos estaban muy tristes. Muy tristes. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Pero escucha. Muy esto es muy importante. Ajá. Antes de día les dan meter. Jesús había mecido la mete. Sí, como lo oyes, Jesús había mecido la mete. Oh, sí. Después. Dos mujeres que se llaman María fueron a visitar la tumba de Jesús. Ajá. Y cada sorpresa, la tumba estaba vacía y un ángel le dijo que Jesús había mecido a la muerte. Ajá. Y sus amigos estaban muy felices. Muy felices. Jesús estaba vivo. Vivo. Ajá. Después. Eso ya no me acuerdo. ¿Esta ya no te acuerdas? una noche. Eso Muy ya bien. ¿Ya no te acuerdas de qué dice una noche? ¿No? no me acuerdo. Gloria a Dios. Quise mostrarles este video, hermanos, para que ustedes puedan ver que los niños, las criaturitas, los pequeños, son como una esponjita. Es como una pequeña esponjita que todo están viendo, todo están oyendo y todo están observando. ¿Qué es lo que queremos que se llenen? ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? Mi nieta no se alcanzó a percibir bien todo lo que decía, pero todo lo que decía era lo que estaba escrito. Ella tiene 3 años, no sabe leer. ¿Cómo es que se lo sabía todo? Porque todas las noches su mamá y su papá le leen la Biblia. Y de tanto oírla, un día le dijo: yo te la cuento, mamá. ¿Tú me la cuentas? ¿No quieres que te la lea? Yo te la cuento. Y se lo dijo. No se alcanzó a entender, pero les dijo todo lo que estaba escrito. Y no la hicieron repetir y repetir para aprendérselo, nada más por escucharlo. Por eso, qué importante es que nosotros le estemos hablando a nuestros hijos de la palabra de Dios. Le leímos en Deuteronomio 6 que tenemos que ponerlo en nuestra casa, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre la vamos a estar viendo, y eso va a estar penetrando a nuestra alma, a nuestra mente, de tal manera que lo vamos a hacer. ¿Por qué creen que los microbuseros y los de los talleres mecánicos nada más piensan en adulterio, depravaciones sexuales y cochinada y media? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que están escuchando siempre.
sus canciones depravadas y porque sus talleres los tienen tapizados de póster de mujeres desnudas. Si tuvieran la palabra de Dios ahí, versos de la palabra de Dios, sus vidas cambiarían. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿saben dónde está? En su palabra. El poder de Dios radica en su palabra, porque con su palabra creó todo lo que existe. Entonces, instruyamos a nuestros hijos, hermanos. Por favor, ¿le pueden decir a los niños que si pueden venir? Por favor. Se les olvidó. Ya tenían que estar aquí. Los veo muy serios, hermanos. ¿Qué les pasa? ¿Les dijeron algo que los preocupó? Luego así pasa cuando sucede, ¿eh? Y sucede cuando pasa. Vamos a regresar mientras vienen los niños a nuestra cita con la que comenzamos. Y esto es Marcos 10. Marcos 10, versos 13 al 14. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Gloria al Señor. Pedí que los niños vinieran. Por favor, si los acompañan para que pasen al frente. Mientras lo hacen, déjenme darles otra enseñanza. ¿Saben ustedes cuál fue lo que provocó que Sodoma y Gomorra cayeran en depravación? ¿Saben qué fue lo que provocó eso? Ezequiel 16, 4 al 9 nos dice que tenían exceso de pan, no se preocupaban de nada. Darle a un hijo todo lo que quiera no es bueno. Tener el suficiente dinero para darle su casa a mi hijo, su carro, su reloj, su celular y todo lo que quiera, eso le está dando una mala influencia. Sodoma y Gomorra tenían todo, eran ricos, no se preocupaban de nada. La ociosidad, la riqueza los llevó a esa terrible depravación de homosexualismo y lesbianismo. ¿Están todos los pequeños? Yo le voy a pedir, por favor, a los papás de cada uno de ellos que se pongan de pie, por favor. Y ahora, hijos, ¿me escuchan? ¿Bebés? ¿Sí, mi amor? ¿Sí me escuchan? Bueno, ubiquen a sus papás y ahora ustedes van a orar por sus papás, ¿sí? Ustedes van a orar por sus papás. Ustedes y Dios conocen mejor que nadie a sus papás. Así que ahora, en este momento, yo les voy a pedir a los papás que cierren los ojos y a los hermanos que no se levantaron, igualmente, no sean solo observadores, cierren sus ojos y oremos por los papás que están de pie, ¿sí? Porque los pequeños, cierren sus ojos, mis hijos, ¿sí? Mi amor, cierren sus ojos y pídanle a Dios que bendigan a sus papitos, ¿sí? Cierren sus ojitos y pídanle a Dios, extiendan su mano, así. A ver, hijos, extiendan su mano hacia sus papás, extiendan sus manos, extiende tu mano, hija. Extiende tu mano, dirígela hacia tus papás, hacia tus papitos, ¿sí? Y ahora, ustedes así, en su mente,
Pídanle a Dios que bendiga a sus papitos, que los cuide, que los guarde, que los fortalezca, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que ponga en sus corazones la determinación para que se esfuercen en su voluntad y sean ellos esos papás que Dios quiere que sean con ustedes. ¿Sí? Pídale, papito Dios, yo te ruego por mis papás. Sí, papito, te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los fortalezcas, que tú les des sabiduría, que pongas en ellos esa determinación, Señor, para que ellos puedan esforzarse en tu voluntad. Papito Dios, te ruego que tú los guardes de toda maldad y de todo daño. Bendícelos, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. A ver, un amén fuerte. Amén, más fuerte. Más fuerte. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar, hijos. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga y les guarde.